Nuestro siguiente programa es Puntos de Encuentro. Buenas noches, soy Jorge Erdmann y esto es Puntos de Encuentro. Hoy es miércoles 28 de agosto, estamos por terminar este mes, el octavo mes del año, pues con, ¿qué les puedo decir? No terminan de fluir las noticias y los eventos y las cosas, pero hoy tenemos un programa padrísimo, muy especial. Pero antes que nada, Juan Pablo Rodríguez, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches, un gran saludo al auditorio y bienvenidos ustedes. Orestes Gómez, pues ahora sí que amigo, buenos comentarios. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, lo mejor para el último, Rodrigo Paredes, bienvenido, gracias por acompañarnos, presidente del Instituto Electoral de Coahuila, bueno, presidente consejero, vamos a decirlo, hay que decirlo correctamente, ¿verdad? Porque pues muchas gracias por la invitación, hacía tiempo que no nos encontrábamos, ¿verdad? Estuviste ocupado, dicen las malas lenguas. Siempre es un gusto estar en este programa, por supuesto, un saludo al auditorio. Oye, pues nos comentas que ya saliste del tema de las elecciones locales, que obviamente ya dieron constancias, ya estamos nada más esperando que lleguen los tiempos y se tome posesión, ¿verdad? Es correcto, la autoridad electoral, el YEG, del cual presido, pues llevamos un calendario electoral 2023, la elección de Coahuila, en la renovación del titular del Poder Ejecutivo, la renovación del Congreso del Estado. En el 24, bueno, pues tuvimos la renovación de los 38 ayuntamientos, dinámicas, elecciones muy diferentes. Parecería más sencillo las de ayuntamientos, pero al final de cuentas son 38 elecciones diferentes, ¿verdad? Y en todos los municipios del estado, pues muy apasionados, la participación hasta arriba, ¿no? Coahuila ahí remontando y sobresaliendo a nivel nacional. Coincidentes con las presidenciales. Y coincidentes aparte, vez, ¿no? Que también tienen su parte de influencia en los procesos electorales locales, hablando ya como un sistema electoral nacional, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, la semana pasada ya cerrábamos lo que es todo el cumplimiento de actividades del plan y calendario de lo que fue el proceso electoral 2024. Y solamente estamos esperando a que el Tribunal Electoral resuelva los medios de impugnación que los partidos políticos y candidaturas interpusieron para pues a ver si logran modificar algunos resultados, etcétera, en los municipios. Ya resolviendo el tribunal, que dicho sea de paso nos está confirmando todos los resultados de los municipios, bueno. Los que ha resuelto hasta ahora, que ya son casi el 70%, pues nos confirma todo lo que hicieron de trabajo nuestros comités municipales, y ya concluyendo con el último, damos cierre al proceso electoral aquí en Coahuila. Y hasta dentro de 2 años para que siga. A ver, Rodrigo, ¿ustedes esperan al colegiado de Monterrey o también pueden ir a la Suprema Corte? Porque me dijeron que en Ramos iban a ir a la Suprema Corte. De acuerdo a las instancias que se tienen en materia jurisdiccional electoral, está como primera instancia el Tribunal Electoral de Coahuila, sí. Luego el colegiado de Monterrey. Como segunda y última instancia en estos casos es la Sala Regional del Poder, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sería la última instancia en estos casos. Ya no se le va ya no sube al tribunal, a la Sala Superior. Correcto. Claro. Bueno, Rodrigo, y tengo entendido que
a nivel nacional se interpuso un recurso precisamente sobre la determinación del INE, sobre la conformación del Congreso Federal, del Congreso de la Unión, pero se interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Pudieras ampliar esa información? ¿Cuál es el mecanismo que pudiera tener competencia la Suprema Corte de Justicia sobre un tema que compete al tribunal? Sí, es sobre el tema de la sobrerepresentación, y es un tema muy interesante para el análisis. Si mal no recuerdo, desde la reforma del 96, o si no es que antes se estableció el tema del porcentaje de sobrerepresentación y subrepresentación, es decir, el modelo mediante el cual los votos se convierten en cargos o en diputaciones o en escaños en términos teóricos. Es una fórmula matemática que tiene un sesgo, y hay diferentes fórmulas matemáticas, ¿sí? Resto mayor, resto menor, etcétera, ¿verdad? Están ahí contemplados. Y en la legislación nacional, así como en los estados también, porque es importante, este efecto de estas fórmulas matemáticas hace que los sistemas electorales crean sobrerepresentación o subrepresentación. ¿Sí? Son matemáticas, son números, ¿verdad? No son determinaciones políticas. La determinación política fue si un partido por sí mismo logra tal cantidad de diputaciones de mayoría, si las que ganan en cada distrito, entonces, bueno, se le otorgan. Pero en el tema de la representación proporcional, ¿sí?, el partido, conforme a sus votos, no puede rebasar el 8% de sobrerepresentación. Así es. O también en la repartición de las diputaciones de representación proporcional, no puede estar abajo del 8% de la votación que obtuvo. Entonces, es ese margen más menos el 8%, y está en la ley, y está también aquí en la legislación de Coahuila, ¿verdad? Ese tema no lo debatimos en la elección anterior, por ejemplo, ¿no? Porque también tuvimos coaliciones, y la ley determina que la repartición de curules se da por partido político. Así es. Y en esta, digamos, en este inicio del siglo XXI, lo que hemos visto en procesos electorales mayormente es la conformación de coaliciones y alianzas. ¿Sí? Pero esto es para que los partidos, coaligando sus recursos, sus estrategias, sus tiempos de radio y televisión, puedan posicionarse mejor en el electorado. Pero a la hora que la autoridad electoral reparte los curules, lo hace de manera individual, sin coaliciones. Entonces, cuando en esta coyuntura 2024, en la conformación del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y Senadores, cuando hacen los cálculos, si lo vemos como coalición ganadora, pues sí está por arriba del 8%. Pero la repartición, como la ley establece desde el 94 o antes, es por partido político. Entonces tenemos ese juego. Sí, esos desfases también en lo que el sistema político y el sistema de partidos evoluciona dentro de cada sociedad, y la sociedad mexicana no es ajena a ello, ¿verdad? Entonces, pues si esa fórmula ya no da, pues hay que actualizarla, ¿verdad? Pero hay que hacerlo desde una reforma a la ley. Sí, no lo puede ser posterior, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, la vía primigenia fue impugnar la determinación del INE, la determinación de curules, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero los partidos políticos también optaron por hacer un recurso en la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Que me parece que ayer ya tomó la determinación la Sala Superior de que no es competente. ¿Sí? Ya les dijo, no soy competente, para eso tenemos un tribunal especializado. Un tribunal autónomo, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien, bueno, ya resolvió y dijo que la determinación del INE queda firme. Entonces, en esos términos,
pues ya la conformación que se obtuvo de los resultados electorales es la que vamos a tener los próximos 3 años en el caso de la Cámara de Diputados Federal y 6 años en la Cámara de Senadores. Bueno, en la Cámara de Senadores todavía puede cambiar uno, ¿verdad? Debe de cambiar uno. Yo estoy considerando, sí, ya que entre la nueva legislatura, ¿verdad? Sí. Vamos a ver las votaciones. Esas mayorías, ¿no?, que se ocupan para las modificaciones. Pero con esta mayoría calificada que tiene Morena y sus aliados, pues podrían muy bien ya en este caso modificar la Constitución para que las proporcionalidades, es decir, esas sobrerepresentaciones, hay que determinar muy bien lo de las coaliciones. De aquí en adelante vamos a estar viendo coaliciones permanentemente. Sí, por supuesto. Entonces, para que no haya porque yo pertenezco a Morena, pero se me hace muy inmoral también que tengamos una sobre representación, ¿verdad? Que no equivale a los votos que se emitieron el día 2 de julio. Estamos de acuerdo, pero la ley así lo dice. Bueno, pues ese es el momento en que haya propuestas para que esta ley se modifique para las próximas elecciones, ¿verdad? Que sería lo correcto. Sí, esto ya pues es parte de la interpretación política que se hace moral, de una ley, ética, que cuando pues no me conviene pues es injusta, pero cuando me conviene pues es legal, ¿verdad? Y es legítima, ¿verdad? Entonces es parte del juego político de los poderes y de los partidos políticos en México, ¿verdad? Y eso pues tiene que adecuarse, tiene que cambiarse o quedarse, ¿verdad? Como está. Finalmente pues las mayorías ya están conformadas. Fíjate que yo no sé, igual y lo que voy a decir puede no sonar muy sensato, pero más que la sobrerepresentación, mi preocupación es la subrepresentación. Al fin del día, quien ganó, ganó, y ganó tal vez más, pero donde yo siento que se vuelve muy doloroso para la sociedad es en la parte de la subrepresentación, como al fin y al cabo suman 100, no tienes opción. El problema, oye, pues ganaron, por tanto, pues ni modo, ¿no? Perdimos. Pero aquellos que se quedan con significativamente menos y la sociedad a la cual representan, pues son los afectados. Esa es una posición personal que creo que es donde radica el tema moral o ético, que debemos de levantar la mano y decir, oye, pues si ganaron lo que ganaron, que lo tengan. El problema es lo que le están quitando a los demás. Sí. Claro, no sé, y otra situación es el exceso al que se ha llegado. Hay que recordar que el espíritu de la creación de los diputados de representación proporcional y en todos los niveles en 1977 fue para no despertar al México bronco. Eso decía don Jesús Reyes Heroles. Entonces abrirle la jaula al tigre era muy directa, ¿verdad? Tú tuviste el 30% de la votación, te correspondían 33 diputados, ¿verdad? Tú tuviste el 20 diputados, así de simple era el proceso, porque se animaba la participación de la oposición en el gobierno. Tuvimos después, en tiempos de Miguel de la Madrid, 300 diputados, de los cuales 299 fueron del PRI y un diputado fue del PAN. Entonces, y ya estaba el principio de representación proporcional. Creo que hoy día estamos hablando de un exceso en ese espíritu por el cual fue creado y sí se hace necesaria. Y el cual peleó Andrés Manuel. Exactamente. En Quintana Roo. Ese es el punto, ¿verdad? Y la ministra Cordero le llevó el juicio. Sí. Tenemos que irnos a una pausa, pero a mí me gustaría dejar sobre la mesa, a ver, tenemos un sistema mixto. Vamos a una pausa y regresamos a platicar de la pertinencia hoy en día del sistema mixto. ¿Qué les parece? Vamos a una pausa y regresamos. Estaba oyendo ayer En un momento continuamos con tu programa Puntos de Encuentro. En un mundo digital, la empresa que sobrevive, crece y domina es la que adopta nuevas tecnologías oportunamente.
Horizontes Tecnológicos promueve la digitalización de su empresa, mientras que integra nuevos modelos de negocio con visión de Industria 4.0. Horizontes Tecnológicos. Llevamos a las pymes a la era digital. Hola amigos, ¿sabían que para mantener el mejor rendimiento de gasolina en tu auto debes calibrar continuamente las llantas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante? Estas indicaciones normalmente las encuentras en el marco de la puerta del conductor o en la tapa de combustible de tu vehículo. Aquí en Servicio Olmo nos interesa tu economía. Estamos de regreso con Puntos de Encuentro. Estamos aquí de regreso, esto es Puntos de Encuentro. Y pues estamos platicando, ahora sí que con invitados especiales sobre todo este tema que hoy por hoy, pues creo que ya está definido, ¿no? Que es la sobrerepresentación. Y veníamos platicando del tema de la historia de estos plurinominales, cómo pasamos de 300 diputados distritales directos a los 500 que son actuales, con 200 de representación proporcional. A nivel nacional, estatalmente, pues son menos, son 32 me parece, ¿no? Diputados a nivel estatal. De senadores de representación proporcional, sí son 30. No, pero a nivel estatal, en el caso específico de diputados locales. En el Congreso del Estado, sí, tenemos 7. 7 de representación proporcional. A nivel nacional lo tenemos muchos más, obviamente por el tamaño, pero yo creo que vale la pena analizar la pertinencia. Perdón, 9. 9. Son 9. Vale la pena analizar la pertinencia de este sistema mixto hoy por hoy. No sé qué opiniones traen en ese sentido, ¿cómo lo ven? Ya mencionaron aquí del 77, donde pues esta es la LOPE, ¿verdad? La famosa ley donde se abre el sistema político mexicano a otras fuerzas pues que venían impulsándose sobre todo con ideas izquierdistas. Entonces era la forma de pues una válvula de presión al sistema político mexicano de aquellos años. Y si recuerdan, primero empezaron con 200 diputados de RP, y antes de los de RP eran los diputados por partido, diputados en los 60, ¿no? 70, y posteriormente quedó la conformación actual, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional. Estos son dos sistemas que han operado a nivel mundial. Hay algunos estados, hablando de países, donde opera el sistema de representación proporcional, que me parece es el más justo, porque el sistema de mayoría es al que gana. Todo para el que gana. Todo para el que gana. Y el sistema de representación proporcional es proporcionalmente al voto que obtiene una fuerza política. Pero ahí directamente se tienen que ir por listas, y ahí es donde creo que hay algo de duda, ¿no? Hay muchísimas modalidades de representación proporcional, listas abiertas, listas cerradas, sin listas, o sea, la gente ahí pone quién quiere. Entonces depende del sistema electoral que se tiene en determinado país, es la fórmula que se tiene. En México es mixto con preponderancia al sistema de mayoría, pero este sistema de mayoría no permite que las minorías tengan una representación, porque el que gana se lleva todas las canicas, ¿verdad? Claro. Y en aquellas épocas del priismo, donde pues se llevaba carro completo de todas las diputaciones federales, entonces tenían que abrir el sistema electoral mexicano para que otras fuerzas tuvieran participación o diputaciones mediante la vía de representación proporcional. Entonces así es como estamos en la actualidad, aunque la propuesta de reforma también que presenta el presidente plantea la idea de que desaparezcan las diputaciones de representación proporcional. Y que sea pura elección directa. Yo recuerdo todavía en 1982 que existían 100 diputados de representación proporcional. Las cosas se medían de tal grado que las listas de diputados plurinominales del PRI eran de nacidos para perder. Sabían que de los 100 diputados que ellos ponían en la lista, cuando mucho iban a pasar 20 diputados, el resto iba a ser repartido
otras todas las políticas. fuerzas políticas. Sí. De tal manera que pues nunca se llegaba a tener siempre había una mayoría absoluta del PRI. Sin embargo, esa fórmula pues como que le daba cierta figura, ¿no? Una apariencia de democracia, y pues de chiripa alguna propuesta por parte de alguna fuerza política podía entrar a ser aprobada por la mayoría, como muchas de las reformas que existieron para crear instituciones pues de diversa índole, ¿verdad? Hablando ya en el tema de las reformas, no toquemos todavía la judicial, pero vamos a hablar la de los institutos, porque esa desaparecen los soples. La idea central de lo que es la reforma electoral plantea la creación del Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Ahora INE pasaría al INEC. Y este INEC absorbe todas las elecciones, tanto federales como locales, y de consultas que se realicen en todo el país. Es una centralización de todas las funciones que en cierto punto ya teníamos avanzado con la reforma del 2014 al crearse este Sistema Nacional Electoral, donde también se crea el INE y absorbe muchas facultades a nivel nacional, como es el tema de la fiscalización de partidos políticos, como es el tema también de lo que son el otorgamiento de tiempo de radio y televisión, tanto en elecciones locales como federales, y un montón de atribuciones más que se les dieron al ahora Instituto Nacional Electoral. Y ahora es pues absorber prácticamente todo, la desaparición de los 32 OPLES, organismos públicos locales electorales de la entidad, y que el INEC absorba todas las funciones que realizamos nosotros. ¿Es práctico esto? ¿Es factible? A ver, mira, fíjate que cuando se creó precisamente el Instituto Estatal Electoral, se llamaba IEPEC. Sí, Instituto de Participación. Y de Participación Ciudadana. Incluía en sus atribuciones precisamente esas consultas, de una manera muy arcaica y que nunca existieron. Pero si nos vamos a esa ley que creó el Instituto Estatal Electoral, nos vamos a encontrar con esa circunstancia. Las consultas se mantienen en esta regulación, porque por ahí también tenía idea de bajar el número de requisito de votos para hacerlas vinculantes y no sé cuánto rollo, ¿no? A ver, así como que si 10 personas están en la calle y les levantan la mano, con eso ya es vinculante. Pensemos hipotéticamente que se da el proceso, que los locales son absorbidos por el INE. ¿Qué va a pasar con los tiempos de elección? Hoy discutíamos precisamente en Morena de que va a ser muy difícil que el Congreso del Estado acepte que se empaten las elecciones federales, por ejemplo, con las locales. Porque se han dado cuenta, ¿verdad?, en Morena o en el PI y en el PAN y todos, que cuando viene una elección federal, normalmente, es decir, la marea esta guinda que se da con López Obrador y que se vuelve a repetir ahora con Claudia, impacta en las elecciones locales. Supuesto. Entonces yo no creo que los del PRI vayan a decir, oye, nosotros queremos empatar, porque vienen las elecciones locales, por decir, de diputados locales que vienen en un año y medio, 2, que son separadas de las elecciones federales, y eso le interesa mucho al gobernante. La otra que está pendiente es la revocación del mandato. Coahuila es el único estado que no está obedeciendo constitucionalmente a que se haga la revocación del mandato en Coahuila, y no lo quiere hacer porque el Congreso no lo acepta. Entonces, la pregunta que te hago a ti, ¿se empatarían todas las elecciones en caso de una absorción? De lo que para evitar aumento de costos y que sea más práctico. De lo que he leído, de lo que se puede analizar del proyecto, porque bueno, pues son inferencias, como tú bien dices, es una incertidumbre. Sí es posible y hasta cierto punto deseable que los calendarios electorales
se homologuen o se empaten, ¿sí? Pero bueno, esto también es parte de la voluntad y de la estrategia política que ya comentas, ¿no? De cada entidad del país. En algunas ya se hizo. ¿Esto qué implica? Dos cosas. Una reforma constitucional a nivel local. Así es. Implica también que los poderes ejecutivos o legislativos tengan que recortar sus periodos de mandato. Es decir, para poder empatar, tendríamos que tener una gubernatura de 2 años o 3 años, como fue el caso de Baja California. Así es. O unas legislaturas de 1 año. O de 4 años. O de 4 años, ¿verdad? Entonces, esto es el tema cuando hablamos de homologar los calendarios electorales. Y pues tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Dentro de los pros, pues es el tema de los costos, de lo que significa la organización de un proceso electoral y también de lo cansado que resulta para el electorado tener que tener elecciones año tras año tras año, ¿verdad? Entonces, pues sería un respiro también en términos de esta, hablando en términos de comunicación, de esta contaminación audiovisual a la que se ve sujeto el ciudadana cuando hay procesos electorales. Es decir, le prendes al radio, le prendes a la televisión y son programa tras programa, spot tras spot, y bueno, pues ya a lo mejor hasta le apagas. Y ahora vamos a tener lo de los jueces. Y ahora, bueno, pues también vamos a tener con la reforma judicial elecciones judiciales, ¿no? Pero ya hay tómbolas para eso, o sea, se va a hacer por rifa, va a estar muy sencillo. No. Como dijo el pueblo decide, entonces el pueblo tiene que elegir por tómbola. Por tómbola. Y tienes que poner el nombre del juez completo. Es decir, ahí no es voto, que voy a tachar, no. Como van a ser un listado muy amplio. Nada más una aportación. Y recuerdo que, no sé si fue en el 2017, que se eligieron alcaldes por 1 año únicamente aquí en Coahuila. Sí. ¿Verdad? Si recuerdan, yo recuerdo el caso de pues fue Manolo Jiménez aquí, 1 año, y luego después 1 año después 3. Exactamente, 18, para 18, empatar 21. En cierto momento en las elecciones de gobernador, ¿verdad? Así es. Digo, en ese sentido. Y hay un proceso raro, porque anteriormente creo que fue Isidro López quien estuvo 4 años. Sí, ¿no? Es que eran los alcaldes de 4 años. Pero fue nada más para un ajustarlos, periodo. para ajustar el calendario. Hicieron alcaldes de 1 año con posibilidad de reelección. Que ahora ya no va a haber reelección. Y es otro planteamiento. Y fíjate, otra situación, en los anales de la historia política del país, don Adolfo Ruiz Cortines tenía una fórmula muy sencilla. Él decía: los diputados federales, los senadores y los gobernadores le pertenecen al presidente de la República. Los diputados locales le pertenecen al gobernador, por supuesto, y las alcaldías al pueblo. Y entonces era el equilibrio en el cual pues vivía el país políticamente, ¿no? Estamos hablando pues, de los años 50. Bueno, Coahuila necesita un empate. Te voy a decir, porque siempre somos el hijo, Estado de México, Coahuila y Yucatán, yo creo, el hijo despreciable, el patito feo, porque nuestras elecciones son 1 año antes que el presidente de la República. Y cuando viene la elección a la presidencia de la República, pues llega el gobernador con un amigo que es el presidente, y que hay más posibilidades de obtener fondos federales. Bueno, yo estoy seguro que el gobernador actual no necesariamente va a querer hacerlo, pero bueno, ese es otro asunto. Va a tener que hacer. Vámonos a un corte, y yo nada más quisiera dejar sobre la mesa si para un nuevo instituto electoral y de consulta sí será capaz de manejar todas las legislaciones locales con todas las diferencias. Pero vámonos un corte y regresamos a seguir platicando de eso, y le entramos a más temas también. A ver, ¿cómo está tu pregunta? Esto es Puntos de Encuentro.
En un mundo digital, la empresa que sobrevive, crece y domina es la que adopta nuevas tecnologías oportunamente. Horizontes Tecnológicos promueve la digitalización de su empresa, mientras que integra nuevos modelos de negocio con visión de Industria 4.0. Horizontes Tecnológicos. Llevamos a las pymes a la era digital. Hola amigos, ¿sabían que todo el peso extra que llevas en tu auto te causa un mayor consumo de combustible? Por eso te recomiendo que no guardes cosas que no usas en tu vehículo como ropa, artículos deportivos y demás cosas que normalmente traemos en el auto para usarlas cuando se ofrezca. Deja en casa todo eso que no usas diario y verás cómo baja el consumo de combustible al mes. Aquí en Servicios Los Reales nos interesa tu economía. Estamos de regreso con Puntos de Encuentro. Ya estamos aquí de regreso, seguimos platicando fuera del aire, pero bueno, a ver, aclaro un poquito lo que quería yo preguntar. En el momento en que generas este instituto electoral y de consulta nacional, es INEC, ¿verdad? El INEC. Instituto Nacional Electoral y de Consulta. No desapareces por consecuencia prácticamente las legislaciones locales, aun cuando la legislación local no haya cambiado, y no le quitas en ese sentido pues autonomía, no le llamamos autonomía, simplemente soberanía estatal de tener su propia legislación. Sí, aquí es un debate sobre la soberanía de los estados y el federalismo que tenemos en México, cuando parecieran proyectos de ley invasivos a las facultades de los estados del país. Pero más allá del tema de facultades y autonomías, la cuestión práctica es un Instituto Nacional Electoral y de Consultas tiene con el aparato administrativo burocrático de la autoridad electoral, que es el INE, que se transformaría en INEC, la capacidad de realizar todos los ejercicios de voto o elecciones en el país, sumados además ahora el tema de la elección judicial, ¿verdad?, de consulta. Entonces, en mi caso, que tuve como experiencia 21 años en el IFE, en el INE y ahora como presidente del IEC, yo lo veo muy complicado en la práctica, porque también el proyecto de reforma señala una reducción en la estructura del INEC. Es complicado el proyecto de reforma en la práctica. En sentido práctico de cómo la autoridad va a organizar este número de elecciones. ¿Sí? ¿Por qué? Hablando de elecciones locales, a lo mejor Coahuila no es una entidad complicada, ¿no? Oaxaca sí, son 500. Tenemos 38 municipios. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos 2 regidurías que no se eligen, valga la redundancia, por este sistema de partidos. Que son minorías. Que son minorías y que va por usos y costumbres. Los indígenas. Sí. Los gays. Y los afrodescendientes y afrodescendientes, grupos indígenas en Coahuila, que son 2 regidurías. Pero si nos vamos a esas entidades del sur del país, hablamos de 500, 600 municipios, 700, creo que Chiapas anda en esos números, donde habrá que determinar cuáles van por usos y costumbres, cuáles van por sistema de partidos. Entonces se vuelve una rebatinga en el sentido de que un instituto electoral nacional y de consulta tal vez no tenga suficiente mano de obra. Sí, al final de cuentas son hombres y mujeres los que hacen las elecciones, ¿verdad?, los que cuentan los votos, los que instalan las casillas. Entonces, de acuerdo al proyecto, todos los recursos materiales, humanos, materiales y financieros de los OPLES pasan a formar parte del INEC. Y las personas o funcionarios de los OPLES que forman parte del servicio profesional electoral, que
prácticamente son muy pocos, son 10 personas, 15 personas por OPLE, pasan, operativas, mandos medios pasan al INEC, ¿verdad? Entonces, pero también señala ahí el proyecto de reforma un adelgazamiento a la estructura actual del INE, tal como lo conocemos, con 300 juntas distritales, 32 juntas locales y el INE nacional, digamos. Entonces también tiene un impacto en la estructura. Eso en el proyecto inicial, tendremos que ver pues cómo va avanzando, cómo se da el debate, la negociación de las fuerzas políticas para establecer este nuevo sistema nacional electoral y de consultas. Entonces está complicado, ¿no? Hablando de reformas, a ver, sabemos que viene la judicial, digo, ya lo podemos dar por como hecho, ¿no? Ponla como segura. A ver, yo sí quisiera dejar sobre la mesa, pues ahora sí las opiniones. Estamos teniendo un retroceso desde el punto de vista que tú traes, Orestes, sí, y posteriormente desde el punto de vista de Rodolfo. Sí. Y Juan Pablo sabemos que está fascinado con Morena en la cabeza, pero bueno, eso es otro asunto. Bueno, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá es parte de la Ley Suprema de la Nación, al ser un tratado ratificado por el Senado. 133 parece que es el artículo. Entonces, es ley para todos los mexicanos. Establece dentro de su cuerpo diversos compromisos que firmó este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel, porque le quedan 30 días. Él decidió ir a firmar en lugar de la gente de Peña Nieto. Hay una serie de disposiciones que se contraponen a la intención del gobierno de reformar los organismos autónomos, los organismos reguladores, ¿verdad? Estamos hablando de los organismos de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía. Sí. Nada más con esos tres. Si se reforman, se violaría el capítulo 18, que establece la obligación de mantener un organismo regulador del sector de comunicaciones que sea independiente. El 21, la política de competencia, cada país debe mantener una autoridad dedicada específicamente a la aplicación de leyes de competencia. Y el capítulo 22 establece que los organismos que regulen las empresas propiedad del Estado deben ser imparciales. Entonces, en el tema económico regulatorio hay un retroceso. Hay un retroceso y por esa razón, o sea, esa intervención directa del gobierno de Estados Unidos, mencionando que cuidado con las reformas que están planteándose, ¿verdad? Porque el embajador Salazar pues no habla a mutuo propio, él no claro puede decir una palabra si no está autorizado. Él representa un país, un estado. Claro. Entonces el mensaje es directo a la estructura del gobierno actual en la intención de querer reformar y desaparecer los organismos que en cierto momento regulan gran parte de la actividad económica del país y que le dan equilibrio. Y que por supuesto depende de quién llegue en Estados Unidos y qué tanta tolerancia hay hacia las situaciones, pues podemos ver un escenario u otro, ¿no? Pues de los dos lados, o sea, estoy investigando cuál es los criterios, ¿verdad?, que tienen ambos, tanto Kamala Harris, que es la visible candidata de los demócratas, como Trump, la real ya está ungida. Un segundo mandato de Trump se centraría en reactivar el crecimiento económico a través del nearshoring y otras políticas para frenar a China. Ajá. Él va a hacer todo lo posible frenar a China y pues vamos a cumplir con el Tratado de Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Su política migratoria va a ser la que tuvo. ¿Sabes qué, México? Tú me detienes en el sur, tú me detienes la migración, ¿verdad? En el caso de Kamala Harris va a ser un gobierno un tanto tolerante, pero con atención a los temas patronales y medioambientales.
La visión de Kamala Harris es mucho más integral sobre la migración, de tal manera que se va a volver más humanitaria. Sin embargo, pues vemos que el interés principal pues va a ser el fortalecimiento de la economía norteamericana a través de los esquemas que han estado implementando en el país. No hay una forma distinta. Entonces se puede decir que en ese sentido hay un retroceso en México que puede causar... A lo que escuché de la diputada Sánchez Cordero, que ahora entra el día 1. Bueno, pero yo no le creo ya a Sánchez Cordero. Vamos a ver jurídicamente. Es como Saldívar. Mira, así como es como era Florinda Mesa, casi como digo una cosa, digo otra cosa. Son órganos autónomos constitucionales, desaparecen. Pero esos van a ser organismos descentralizados de las respectivas secretarías. Pues es decir, van a seguir existiendo. No se va a correr la gente. Lo que pasa es que es que no estamos hablando de correr la gente. El órgano de comunicación. Entonces, ¿cómo pueden ser autónomos si dependen de una secretaría? Es decir, van a ser descentralizados en esta misma secretaría. Hablan de 30 sí, pero millones. No. Sí. O no, pero sí. O todo lo contrario. Ahí hay que ver si los norteamericanos aceptan esta figura de descentralización. Yo creo que no hay problema. Los órganos que van a permanecer es el INE, la UNAM. Esos son órganos constitucionales. Y la misma pregunta, desde tu perspectiva, ¿hay un retroceso con lo que se está planteando? Y yo creo que aquí ya vamos a empezar a ampliarlo a la respuesta hacia el tema judicial y el tema de electoral, que no dejan de estar entrelazados desde mi punto de vista. Van muy de la mano, ¿verdad? En términos electorales no podemos hablar de avances o retrocesos, son ideas de quienes ahora asumen el poder en México, y les puedo decir a todos ustedes en la audiencia también, que el tema de la elección judicial sí es novedoso en México, pero en otros países no, y nuestros vecinos de Estados Unidos tienen elecciones judiciales. En los estados. En más de 40 estados de la Unión Americana eligen jueces por el voto directo, y otros con algunas fórmulas en el 46 de voto participativo. Incluso México, antes de los cambios constitucionales impulsados por Venustiano Carranza, también tuvo algunas fórmulas. Juárez fue electo por el Congreso. Claro, entonces Juárez no fue electo presidente de la República, era presidente de la Suprema Corte, y ahí pasó a ser presidente de la República. Ministerio de Ley. Y yo, como funcionario electoral, te puedo decir que no podemos hablar de retrocesos, sino de nuevas realidades, y cómo lo aterrizamos en términos prácticos para que las autoridades electorales puedan llevar a cabo elecciones judiciales. Bueno, de los tres poderes públicos, las complejidades. Quiero ver esas boletas, si los jueces van a hacer campañas electorales, si los vamos a fiscalizar, si va a ser el INEC el que organice todas las elecciones en el país, o van a sobrevivir los soples y nos tocará como Instituto Electoral de Coahuila organizar la elección de jueces y magistrados en el estado. No lo sabemos, pero, por eso no van a desaparecer. Pero necesitamos ver las reglas operativas de lo que sería este nuevo sistema electoral en México. Fíjate que yo tuve la oportunidad de vivir en la frontera de Coahuila, y en una ocasión pues me multaron allá los agentes de tránsito. Ajá. Y me llevaron ante el juez. El juez era el dueño de la florería de Iglepaz. Y lo único que hacía era imponer multas, y en el caso de que hubiera algún juicio de tipo criminal o demás, pues ellos no deciden. O sea, hay una estructura de jurados que determinan si una persona es culpable o no, y lo único que hace el juez es decir, bueno, pues aquí está la tablita de años que tienes que purgar, o aprobar en cierto momento los convenios que se ven. O sea, hay también una confusión por parte de gran parte de los mexicanos, en el sentido de que dicen, bueno, pues es que en Estados Unidos se eligen a los jueces. No, se eligen a los jueces locales,
Vámonos un corte y regresamos a profundizar en eso, porque hay una serie de condiciones de las propias... Los de la Bolivia es el otro fenómeno y que ha fracasado. Sí, los de la Corte Federal no se eligen en Estados Unidos. A ver, y los propios jurados pasan por un proceso de selección para el caso específico, pero vámonos un corte y regresamos al último tramo con todo. Vámonos. En un momento continuamos con tu programa Puntos de Encuentro. Hola, yo soy Gina García y el día de hoy te quiero recomendar que cuando cargues combustible lo hagas en cantidades de 20 litros para que puedas llevar un comparativo exacto del rendimiento de tu auto, ya que por la variación de precios entre gasolineras es más difícil que puedas comparar en cuál te venden combustible de mejor calidad. Aquí en Servicio Los Reales nos interesa tu economía. En un mundo digital, la empresa que sobrevive, crece y domina es la que adopta nuevas tecnologías oportunamente. Horizontes Tecnológicos promueve la digitalización de su empresa, mientras que integra nuevos modelos de negocio con visión de Industria 4.0. Horizontes Tecnológicos. Llevamos a las pymes a la era digital. Estamos de regreso con Puntos de Encuentro. Ya estamos aquí de regreso en el tirón final de este programa, miércoles 28 de agosto, con muchísimos temas. Y el tema yo creo que más importante de hoy es que prácticamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí se me estaba atorando, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prácticamente ya dictó, ¿no? Y también la Suprema Corte de Justicia, que de lo cual platicamos más antes, también prácticamente ya se declaró improcedente para poder hacer interpretación. Entonces, pues la nueva realidad, el concepto de la nueva realidad que nos presentas, Rodrigo, pues es efectivamente una nueva realidad, y aquí, pues ahora sí que el punto, vamos a tener un nuevo México, estamos cambiando de fondo con estos cambios que traemos, porque traemos el tema empresarial muy fuerte con las nuevas regulaciones, con el TEMEC, con lo que puede esto traer, obviamente el tema jurídico electoral, que tiene que ver con todo lo que ve. Sabemos que hay un tema de riesgo de corrupción, específicamente del narco, no es secreto y gracias a Dios estamos en Coahuila, entonces ojalá y así sigamos. Pero ahora sí que tus opiniones, hacia dónde nos encaminamos en estas nuevas realidades. Sabemos que no está escrito, pero pues yo creo que debemos estar nerviosos, yo te veo muy tranquilo porque No, yo estoy molesto porque no se incluyó las fiscalías. No, es que esas son del eje. A ver, es una reforma judicial de Andrés Manuel incompleta. Debió haberse incluido las fiscalías. ¿Cómo vas a integrar bien un expediente? Le echas la culpa al juez. Ya lo dejó soltar. Pues sí, porque está mal integrado la averiguación. De ahí viene la tranza con los narcos, por favor, Jorge, y con los políticos y con la gente que tiene mucho dinero. ¿Que son narcos y políticos? No, y gente de los empresarios que tienen mucho dinero que pueden cambiar la decisión del juez. También hay que decirlo. Hoy vivimos una gran corrupción en el Poder Judicial. No se va a mejorar probablemente con la elección directa, ¿verdad? Porque se puede, pero si ponemos filtros en la ley secundaria, ahí hay esperanzas que en la ley secundaria, que de verdad entendamos, porque si nosotros no creemos en esto va a ser difícil. Entonces en la ley secundaria deben de ponerse todos los candados o filtros que se necesita para aquellos que quieran ser jueces o magistrados. Punto. Y considerar lo de las fiscalías estatales y nacionales. Ahí yo creo, Kamala era fiscal electa. Sí, y Ken Salazar igual. Ken Salazar electo. También Kamala fue juez, ¿no? Juez y fiscal de Colorado. De Colorado. A ver, no seguimos tratando de hacer un país a partir, o sea, que las leyes moderen la realidad en vez de que las leyes
de que la realidad sea regulada por las leyes. No sé si me explico. Dictamos leyes que son letra muerta. Cuando hablas de la Constitución y de las leyes secundarias, ¿cuántas leyes secundarias realmente no son letra muerta? Porque lo que ponemos ahí son cosas que son imprácticas. ¿No estamos cayendo otra vez en eso? Sí, efectivamente, vemos un paquete de reformas electorales, un paquete de reformas en general, que sí es un cambio estructural de la concepción que tenemos de país, ¿verdad? Efectivamente, traerán cosas buenas, traerán cambios en los que la sociedad se tendrá que adaptar, las instituciones, las autoridades, por supuesto que también la sociedad en su conjunto, a estos cambios, ¿no? Y seguramente yo lo veo así como tú lo mencionas, es una serie de leyes que pretenden imponerse a la sociedad y no al revés, a lo que se le llama la sociología jurídica, ¿no? Que es que de la sociedad, de los cambios y las dinámicas de la sociedad impactan también en el modelo jurídico o el sistema legal de un país. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a estar los próximos años viendo los efectos, cómo nos adaptamos como sociedad a estos cambios estructurales. Y también, bueno, pues estas leyes también serán susceptibles y sujetas de cambios y mejoras en respuesta también a lo que la sociedad observe, claro, y demande, ¿verdad? Y por eso, bueno, pues tendremos elecciones de la Cámara de Diputados Federal, pues también cada 3 años, ¿no? Para también evaluar como sociedad, como electores, las implicaciones y los efectos tanto positivos y negativos de estos cambios. Pues me van a perdonar mis compañeros abogados, pero decía un maestro que en la ley yace la trampa. Ok, a ver. En el sentido de que, pues, en el pasado hacíamos leyes pensando en la generalidad de las actividades del ser humano para convivir en equilibrio, con justicia. Hay un fenómeno sociológico que está imperando actualmente en nuestro país y en varias partes del mundo, en el sentido de que existe una mayoría silenciosa y una minoría muy gritona, y escandalosa, y las ideas de esa minoría están impactando en una mayoría silenciosa. ¿Por qué no existen animales en los circos en México? Porque a 10,000 personas se les ocurrió decir los toros igual, que es malo que haya y que es malo la crueldad animal y no sé qué, y entonces 99 millones de mexicanos en ese tiempo no dijeron nada y la Cámara aprobó esas leyes. Vamos a muchos aspectos de la sociedad actual. Terror y exacto, no sé cuántas cosas. Sí, pero el asunto es que esos conceptos van evolucionando y luego se convierten en ocurrencias. De tal manera que, pues como dicen también por ahí, ¿verdad? Si un lobo decide que se siente gallina, pues va a ir con el dueño del gallinero y va a decir, es que yo me siento gallina, yo tengo que estar con ellas, y al otro día pues ya no va a haber gallinas. Esos excesos, esas faltas de verdadera ideología y de verdadero enfoque de lo que son las finalidades y los motivos a los que debe obedecer la ley, pues no están siendo observados. Y estamos regulando en cierto momento hasta ocurrencias, ¿verdad? Y eso es algo muy peligroso. Hasta del presidente, es algo muy peligroso. Sí, exactamente. No, pues claro. Nos acercamos al final, ya nos queda poco tiempo y pues a mí me gustaría invitarlos a conclusiones. Juan Pablo, empezamos contigo. Pues yo pienso que, a diferencia tuya, que la ley secundaria nos puede salvar de muchos escollos para el buen
desempeño de la ley de esta nueva reforma. Yo espero que en el aspecto secundario se determine la cuestión de los exámenes. Se tienen que poner exámenes antes de ir a la elección. Son los filtros, como decía la maestra Córdoba, hay que poner filtros, gente que sea honesta, con un buen currículum, no que se fusile la tesis, tampoco. Ahí tendríamos que ver los abogados, los mejores abogados del país, que quieran ser jueces adelante, y claro, van a tener que ser electos. Dice, oye, pues es que el Poder Judicial, el Ejecutivo y el otro van a proponer. De acuerdo, sí, pero ya sabemos de antemano que es gente capaz, y eso es muy importante. Y sobre todo, ver que sea gente también muy, muy honesta. Por supuesto. Esa es mi conclusión. Rodrigo. Yo concluyo, pues desde mi óptica profesional en órganos electorales, que cualquier cambio, si ampliamos y democratizamos el tema de las instituciones en México, ahora con el Poder Judicial, todo es factible, siempre y cuando las reglas del juego sean claras para todos, claro, ¿verdad? En ese sentido, en la medida en que tengamos certeza, certidumbre y objetividad en lo que se plantea operativamente como un nuevo modelo electoral, hablando de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y ahora judicial, estaríamos salvando esa parte de dar legitimidad a quienes estarían asumiendo la responsabilidad pública de impartir justicia. Y en ese sentido, las reglas deben de ser prioritarias en este modelo para que logremos transitar hacia un sistema judicial en el que, si lo que se trata de atacar o frenar son prácticas de corrupción, entonces tenemos que hacerlo con reglas claras para todos quienes participen en estos procedimientos. Muy bien. Pues quisiera coincidir en la buena intención de este tipo de reformas. Sin embargo, estamos frente a una crisis de fin de sexenio, ¿verdad? Sí. En donde el presidente siente que su año más difícil va a ser el séptimo año, que ha sido el de todos los presidentes, que sabemos que, como decía Shakespeare, pues nadie ayuda al rey moribundo, y que a partir del 1 de octubre, pues él ya no va a estar en la silla presidencial, ni en las mañaneras, ni en las distintas giras y demás, y entonces creo en forma muy particular que él ha estado preparando su camino a la impunidad. Ya coincidimos tres. Su camino a la impunidad, y pues a proteger lo poco que pueda proteger, que ya se habla incluso de rompimientos con los criterios que trae Claudia Sheinbaum. Hace unos días leí que Claudia Sheinbaum, por ejemplo, no quiere que la reforma entre el día 1 de septiembre. Así es. Que se apruebe el día 1 de septiembre, como ya la había anunciado el presidente. Entonces, creo que lo fundamental que está planteando el Ejecutivo Federal es tratar de salvar el pellejo. Por el otro lado, nada más imaginemos a todos los periodistas y comentaristas que ha perseguido a lo largo de ese sexenio a partir del 2 de octubre. Ya se imaginarán. Va a ser cena de negros. Va a ser la cena de negros, ¿verdad? Tal vez más fuerte que cuando Carlos Salinas de Gortari entregó el poder. Así es. Pues muy bien. Yo quisiera comentar de mi parte, yo creo que en toda organización humana, grande, chica, hay dos sistemas principales, el de límites y el de incentivos. Y yo cuestiono si las decisiones que hemos tomado desde el ámbito político siguen estos dos sistemas, el de reglas que ponen límites a la acción de cada quien y el de incentivos que encamina la acción de la sociedad. Y bueno, con eso
pues yo les quiero agradecer, Rodrigo, muchísimas gracias, qué gusto verte, qué bueno que salieron todas las cosas bien aquí en Coahuila, creo que fueron unas elecciones exitosísimas, ¿verdad? Buenos resultados para Muy la buenos. ciudadanía, ¿no? Pues para eso nos pagan, ¿no? Al final de cuentas. Felicidades y bueno, pues espero que una vez que se definan todos estos cambios, pues sigas haciendo lo bien que has estado haciendo, en donde, pues ahora sí que en donde quedes, pues no sabes, yo creo que nadie sabemos, ¿verdad? Nadie sabemos, exactamente. Orestes, muchísimas gracias, siempre un placer. Muy buenos comentarios, Orestes. Padrísimo, padrísimo. Y pues, seguimos viéndonos seguido. Claro que sí. Juan Pablo. Nos vemos y esperemos que todo salga bien. Y si no, cambiarlo. Si no, cambiamos de nuevo. O sea, a ver si la vida nos da para volver a cambiar. Bueno. Pero a usted en su casa, suscríbase, compártalo, siga. Hablemos de temas ciudadanos con expertos. Aquí el que seamos oposición, el que no lo seamos, no importa. Lo que importa es lo que importa para todos los mexicanos. Y qué bueno que tenga muy buena tarde. Seguramente vamos a seguir con muchísima información los próximos días. Claro. Es impresionante, ¿verdad? Así es. Claro. Muchísimas gracias en su casa. Gracias a todos y nos vemos el próximo Gracias. miércoles. Gracias. Buenas noches. Muy bien.